Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestras redes y dirigirse directamente a nosotros a nuestra dirección mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió en el marco de una causa en la cual el padre de una menor en representación de su hija había presentado en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional un amparo contra una obra social solicitando que se cubra el 100% del tratamiento de su hija con condición de espectro autista. La primera instancia hizo lugar al amparo, pero con la limitación de que los valores fueran los que fija el Ministerio de Salud. Y en segunda instancia, en su sentencia, lo que hizo fue colocar a la menor en una situación más desfavorable con respecto al pronunciamiento de primera instancia, dado que la figura del acompañante terapéutico no está incluido dentro de la prestación médica obligatoria, decidió encuadrarla dentro del módulo integral simple del nomenclador. Esto motivó la presentación por parte del defensor oficial del recurso extraordinario que fue denegado y por lo tanto presentada la pertinente queja. La Corte Suprema hizo lugar por unanimidad a la queja y al recurso extraordinario y revocó la sentencia de segunda instancia por lo dicho, ¿verdad? Por considerar que colocaba a la única apelante en una situación más desfavorable con respecto al pronunciamiento de primera instancia, excediendo así los límites de su competencia y asimismo también consideró que esto vulneraba directamente los derechos de defensa en juicio y el derecho de propiedad y que la sentencia no constituía una derivación razonada de la normativa aplicable y vigente en el caso. Así, entonces, ordenó la remisión de los autos al Tribunal de Origen para que se emita, se dicte un nuevo fallo conforme a los lineamientos establecidos por la Corte por unanimidad. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales y Derecho del Consumidor. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza, nivel selva. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150.
www.alfa2000.com.ar. Vivamos Vicente López. Seguimos en Aires Constitucionales con derechos del consumidor, con nuestros especialistas, el doctor Flavio Loco-Rouser, que es miembro de nuestra asociación, director del Instituto de Derecho del Consumidor y de la revista especializada en la materia de eldial.com. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Claudia? Muchas gracias nuevamente por la invitación. A usted por Siempre es un tema muy importante la cuestión del derecho del consumidor. Usted recién comentó un fallo de la Corte Suprema que vincula derecho constitucional, convenios, derecho convencional, convenios internacionales, 75, inciso 22 de la Constitución, y derecho del consumidor vinculado en este caso a las empresas de medicina prepaga, reguladas estas por la Ley 26682. Es un caso muy importante el que es muy usted importante, dijo. Lamentablemente el tiempo del cual disponemos sí, claro. hace que lo tenga que reducir muchísimo, pero es muy sustancioso, muy extenso, muy referido a los convenios de los derechos. La importancia es su transversalidad. Exactamente. ¿Sí? Y el actuar negligente, omitivo y de mala fe que tienen muchas veces las empresas, violando el trato equitativo y digno, artículo 42 de la Constitución Nacional, y también violando el 8 bis, que habla de que el trato a los usuarios, 8 bis, 24240, que el trato no debe ser discriminatorio, no debe ser vejatorio, tiene que ser un trato atento. Un trato atento es el trato que permite que los usuarios puedan reparar de inmediato sus complicaciones, ¿sí? Y un usuario está complicado cuando la empresa no le presta la asistencia médica en forma directa e inmediata, afectando su normal vida, sus normal condiciones de dignidad. Tengamos en cuenta, la dignidad es un derecho de los consumidores. Claro que sí. Artículo 42, primer párrafo. Exactamente. Quiero agregar algo. Primero te voy a presentar, Pablo. Bueno. Si me dejas. Sí. El doctor Pablo Sebastián Bornia, que es miembro de nuestra asociación, es diplomado en Derecho de Defensa del Consumidor y especialista en daños por la Universidad de Buenos Aires y miembro de nuestra asociación. Sí, por supuesto. Pablo, ahora sí. Gracias. Bienvenido. Quería agregar a lo que dice Flavio, sí, que el 1097 del Código Civil y Comercial también habla del trato digno y que además el 8 bis es un artículo que específicamente establece que de no tratarse dignamente del consumidor se podrán aplicar daños punitivos. Es la única respuesta al pensamiento de otros grandes juristas, que no quiero decir los nombres, que son de alguna forma detractores del daño punitivo, porque dicen que no está tipificado contra qué se pone la sanción. Bueno, el 8 bis lo que nos permite es aplicar el daño punitivo cuando básicamente se afecta la dignidad o el trato digno del consumidor. O sea, está tipificado para eso específicamente. Te agrego alguna tipificación más. El párrafo sexto del artículo 31, cuando las empresas que prestan servicios le quieren cobrar a los usuarios sumas de dinero de las cuales no son acreedoras, como consecuencia que
es un reclamo inválido porque no tienen la creencia o porque los usuarios ya lo pagaron anteriormente. Se establece una multa equivalente al 25% de lo que se quiere cobrar de más. Claro. Sí, esos dos casos están contemplados como si vendrían a ser daño punitivo de oficio en el marco de la Ley 24240. Porque son supuestos graves, pero yo lo que quería aclarar es la importancia que tiene el trato digno en el sistema del consumidor, en tanto y en cuanto contra muchas críticas que se le ha hecho al daño punitivo, porque si es una sanción penal, que en realidad no lo es, para mí no lo es, si lo fuera no estaría explicando bien cuál es el tipo penal objetivo, qué es lo que se sanciona. Bueno, el 8 bis lo pone muy claro. Si se quebranta el trato digno del consumidor, podrá imponerse daño punitivo. Muy bien. Excelente explicación. Hoy queríamos tocar el tema de los rubros indemnizatorios. Empezamos por el doctor, luego vas siguiendo vos, Pablo. Bueno, explicarle a los televidentes ¿cuáles son los rubros indemnizatorios y qué tipos son los más comunes? Mira, los rubros indemnizatorios son los mismos que en cualquier tipo de acción. A ver, cuando nosotros hablamos de la acción procesal del consumidor, no estamos hablando de una acción de la estratosfera distinta al resto de las acciones procesales. Por ejemplo, una acción ordinaria por daños y perjuicios común. No, estamos hablando de una acción procesal que nace como consecuencia que hay una relación de consumo. Para que exista la acción procesal del consumidor, la base es que haya una relación de consumo. Habiendo una relación de consumo, nace la acción contemplada en el artículo 52 de la Ley 24240. Esta acción procesal del consumidor tiene 4 ventajas. Una de sus ventajas, el beneficio de justicia gratuita. Otra es lo que significa, según los criterios de la Corte, el último y más importante, en ADUC contra AISA, un símil del beneficio de litigar sin gastos. Es decir, los usuarios no tendrían ningún gasto por litigar en el marco de una acción procesal del consumidor. Sí. La segunda ventaja importante es la carga dinámica de la prueba, que es mucho más el 53 párrafo tercero de la 24240. Expliquemos qué es la carga dinámica de la prueba. Eso le vamos a explicar. Sí, que en materia de consumidores, el proveedor, como consecuencia de encontrarse en una situación fáctica superior al consumidor, tiene que acompañar todos los elementos de rigor para resolver o solucionar la controversia. Otra de las grandes ventajas de esta acción procesal del consumidor, que existe, reitero, cuando se pueda aprobar una relación de consumo, es la aplicación del régimen más abreviado de la jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el régimen sumarísimo en el caso nacional. Y otra de las grandes ventajas, recién la habló el doctor Bornia, es el 52 bis de la Ley 24240, la incorporación de una figura que no es un rubro indemnizatorio, ¿sí?, sino que es una penalidad al proveedor por su incumplimiento, que se llama multa civil y que muchos asocian al daño punitivo, punitive damage, del derecho anglosajón. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos la acción procesal del consumidor, porque hay relación de consumo, con estas ventajas, vamos a decir que los rubros indemnizatorios son los mismos rubros indemnizatorios que existen en cualquier tipo de acción ordinaria por daños y perjuicios, un accidente de tránsito, daño moral, si lo hubiera daño estético, daño psicológico, lucro cesante, daño emergente, daño material, ¿sí? Son los mismos rubros indemnizatorios, porque esto es un tema que siempre me preguntan los colegas. Ahí vamos a ir a un punto importante. Primero le vamos a dar la palabra a Pablo para que vaya completando, que es daño material y la diferencia entre daño material y daño moral. Pero agregar una cosa a lo que dijo Flavio, que es muy importante. 2 cosas. Dentro de estas ventajas, ¿sí?, para el colega que está litigando, es importante que tenga en cuenta. Primero, el beneficio de la justicia gratuita, entendido en sentido amplio, como lo hizo la Corte en ADUC, nos permite no solo evitar el pago de la tasa de justicia, sino que también nos permite evitar el pago de las tasas de los oficios, nos permite también irnos a la Corte Suprema sin pagar los 700.000 pesos, creo que está ahora, del 286 del Código Procesal Civil y Comercial, para poder llegar a la Corte con un consumidor, como en el caso que hablaste vos, sin tener que hacer que adelante ese dinero, con lo cual el beneficio de la justicia gratuita es muy importante. Sí. Yo particularmente trato de no dejar mi juicio librado a la interpretación del juez respecto de la carga de la prueba.
Porque si bien hay un principio general, que es el del 377, que es el que alega, del Código Procesal, que el que alega el hecho debe probarlo, y existen las cargas dinámicas del artículo 53, la realidad es que si no le decimos al proveedor específicamente qué cosa tiene que traerme o qué documentación tiene que traerme para ejercer debidamente su derecho de defensa, se podría argumentar que aplicando las cargas dinámicas en cierto punto podría estar siendo perjudicado. Entonces, yo soy más de la idea de plantear presunciones hominis, que son intimaciones en los términos del artículo 388, y estoy más en línea también con el artículo 1735, que no habla de carga dinámica, sino habla de la carga de la prueba de la culpa del nuevo código, y dice que si se va a aplicar eso, el juez en la primera providencia se lo tiene que hacer saber. No existe esto en consumidor. En realidad, en la materia específica del consumidor es carga dinámica de la prueba. Voy a hacerte una aclaración y un agregado. En realidad el artículo 53 cuando nace con la idea de que sea algo más que la carga dinámica de la prueba. Pone en cabeza del proveedor la obligación de acompañar la documentación para solucionar la controversia, porque ya presupone que él tiene esa documentación, por algo que se llama superioridad probatoria. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando se trabajó ese artículo, y recuerdo alguna discusión que se ha tenido, se trabajó con la finalidad de, en principio, como presunción iuris tantum, entender que es el proveedor el que tiene en su cabeza, en sus manos, los elementos probatorios y la obligación de acompañar todos los elementos que resulten suficientes para resolver la controversia. Y ese artículo 53, tercer párrafo, no siempre aplicado, como vos recién lo dijiste, es de una gran utilidad si fuese aplicado con su total integridad. Lo que pasa que, lamentablemente, los magistrados, no hay un fuero específico de consumidor, algunos son especialistas en consumidor y otros tal vez no tanto, y uno cuando lee las sentencias, lamentablemente advierte que por ahí la normativa consumeril no la aplicaron como la deberían haber aplicado. Esperemos que ahora en la Ciudad de Buenos Aires sí ya con el fuero contencioso administrativo tributario y de consumo, donde se han designado 4 o 5 jueces especialistas en consumo, vaya cambiando la tendencia. ¿Sí? Son jueces especialistas. Uno es miembro de esta asociación también, uno de esos jueces. Esperemos que vaya cambiando la tendencia porque hay gente muy avesada en la materia. Sí, absolutamente. Bien, otra pregunta, siguiendo en línea esta cuestión que has mencionado, sería ¿cómo se fija la compensación o el monto de la indemnización? ¿En función? ¿En cualquier rubro te referís? Bueno, en general. Mira, en el daño, vamos al daño moral. Pero tenemos, hay 2 rubros grandes que serían productos y servicios, sí, ¿no? Sí, 2 rubros grandes. Esos serían los más generales. A ver, en materia del daño moral sigue siendo el mismo criterio de siempre, la mortificación excesiva que soporta el consumidor como consecuencia del incumplimiento en el que incurre el proveedor. Sigue siendo ese criterio. La idea es que, acordémonos el viejo 522 del Código de Vélez, que disminuía el daño moral en materia contractual. Yo creo que eso hay que ir dejándolo de lado, porque si uno firma un contrato, lo firma para que se cumpla, y si la otra parte no lo incumple en las condiciones en las que se había obligado, no hay por qué disminuir los alcances de daño Flavio, moral. si me permitís explicar la diferencia entre daño material y daño moral antes de... Sí, el daño material es el daño efectivamente soportado por la persona, el daño patrimonial efectivo. Y el daño moral es un daño extrapatrimonial, es un daño que recae sobre los sentimientos de la persona. Como bien los cortes de luz, por ejemplo, son un daño. El corte de luz puede ser un daño moral, claro, pero también un daño material. Obviamente, porque si sí, a vos se te quemó la heladera, es un daño material. Y el daño moral, si vos estuviste 4 días sin luz, toda la afectación que tuviste en tus mortificaciones, tu mamá vive en el piso 14, no puede bajar, eso sería el daño moral. Sí. Pero el daño también puede haber daño material. Por supuesto. Un hecho que ocasiona daño material no excluye el daño moral. Claro. ¿Sí? Yo Quiero agregar a lo que dice Flavio, que es muy importante porque todavía a veces los jueces siguen fallando de que el daño moral en materia contractual es excepcional. ¿Por qué? Porque el 522 del Código Civil ya derogado, que no se aplica más, decía que el juez podrá indemnizar. Ahí está. En materia contractual podrá ordenar indemnizar el daño moral. En cambio, el nuevo 1741, si no recuerdo mal el número, del Código Civil y Comercial de la Nación dice
que deberá indemnizar. Y no distingue la órbita de responsabilidad contractual de la extracontractual. Antiguamente nosotros estudiábamos, ¿sí?, responsabilidad contractual y extracontractual. Hoy se unificó con el Código Nuevo, no hay más diferencia. Entonces, este 522, que antes se usaba para darte poco daño moral o nada, porque era de procedencia excepcional, decía la jurisprudencia, ya hoy, con el nuevo articulado y con las nuevas normas, ya juega de otra forma, no es como antes. Respecto de qué es cómo se tiene que ordenar indemnizar el daño moral, que es en terminología del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26994, son consecuencias no patrimoniales del hecho, es con satisfacciones sustitutivas. Lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Se va a ponderar teniendo en cuenta satisfacciones sustitutivas. ¿Qué quiere decir? Te sentiste mal, que puede mitigar haberse sentido mal. Porque como vos bien sabés, y esto es un principio muy antiguo, la reparación del daño lo que hace es llevar las cosas al estado anterior. Sí. Cuando no podemos sacarle lo que sufrió, hay que darle algo que en dinero imperfectamente compense eso que le sucedió. Hay una reparación integral. Lo bueno de este código es la reparación integral. Del 1740 lo recoge expresamente en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, la reparación integral. El damnificado, Flavio, y también Pablo, que agregue, ¿cómo prueba el daño moral que ha sufrido? Bueno, el daño moral lo probás... Porque puede ser varios tipos No, claro, pero el daño moral lo probás igual que en cualquier tipo de padecimiento. Cuando vos tenés un accidente de tránsito que no es una relación de consumo... No, pero una persona que sufrió una angustia terrible porque tiene que subir 10 pisos. Está bien. ¿Cómo prueba el daño moral? Bueno, lo probás primero con la constitución de tu grupo familiar. Si vos tenés menores, que los menores no los podés subir, no los podés bajar. Si tenés a tu mamá que tiene 92 años, que no se puede movilizar. Lo probás vos... Primero, con un daño físico también, porque hay un daño físico, ¿sí? Hay un daño físico que te lleva a una mortificación especial por el daño moral. A ver, el daño moral muchas veces surge de lo que se llama en materia probatoria in re ipsa, de la comisión del hecho mismo. Exacto. ¿Sí? Si yo tengo que subir 14 pisos porque estoy 3 meses sin luz o 3 semanas sin luz, el daño moral surge de la prueba misma. Es in re ipsa. No hay que probar mucho más. De la comisión del hecho mismo surge mi afectación moral. Y ahí tenés un elemento vital que los jueces tienen que considerar en su máxima amplitud para la reparación integral y no con una consideración limitada del viejo 522. Igual, en ese punto, si me permitís una cosa. Dale. En realidad, lo que dice él es real. El hecho, si vos sufrís una determinada situación, se presumen ciertas cosas lógicas. Por ejemplo, en el daño emergente, ¿sí?, si hay una lesión y esa lesión lleva a que vos tengas que gastar en medicamentos, no tenés que llevarle todos los medicamentos, se presume que hay un gasto de medicamentos y se indaga sobre esa situación. En el tema del daño moral, la verdad es que si la situación te mortifica en sí misma y es natural y normal que te mortifique, ya debe repararse, es lo que dice la jurisprudencia. Ahora bien, la verdad es que los jueces son un poco reticentes muchas veces a dar un daño moral y darlo en la extensión correcta. A veces te lo dan, a veces escriben papiros, por decirlo de alguna manera, y después cuando decís que viene la sentencia y cuando llega, indemnícese 10 pesos y 3 caramelos, para decirlo en términos sencillos. Y no sirve. Bueno, lo que uno puede hacer, el abogado privado que litiga, lo que sí puede hacer, o que a veces se hace, es poner testigos, ¿sí?, que hablen sobre cómo se sintió la persona ante tal hecho, poner un psicólogo, una pericia, ¿sí?, psicológica. Está bien, el daño psicológico y el daño moral son dos cosas distintas, pero no están tan alejadas una de la otra. Son dos cosas que, si bien son dos cosas diferentes, son primo hermano, llamémosle. Entonces, vos podés poner testigos que expliquen lo mal que se sintió, cómo se reaccionó ante una situación determinada, cómo se vio afectado, cuál fue su estado anímico, ¿no? Entonces vos tenés testigos del hecho, testigos de cómo se sintió después, que pudieron conversar, que pudieron explicar lo que pasó y dar fe de cómo se sintió esta persona probar internamente. Probar el padecimiento. Entonces, igual si bien es difícil probar el daño moral, es muy difícil probar el daño moral, tenemos que tener en cuenta 2 puntos. Cuando nosotros hacemos una demanda, yo lo que recomiendo es 2 puntos. Primero, fijarme si del hecho surge la mortificación.
y explicar por qué surge del hecho la mortificación. Explicárselo al juez de manera concisa pero clara. Y lo segundo, si hay algún testigo presencial de cómo se sintió, llamarlo a declarar y que explique cómo lo vio a esta persona cuando recibió una noticia o cuando le pasó determinado problema. Así de simple. Bien. Bueno, otra de las cuestiones importantes, ¿podrían las empresas determinar, previendo, ¿no?, en forma preventiva, limitar o evadir responsabilidad? No, sería una cláusula abusiva en los términos. Lo hacen. Una cosa es hacer y otra... Lo intentan. Lo hacen porque muchas veces operativiza la cláusula abusiva. ¿Y entonces qué se puede hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es un pedido de nulidad de cláusula. Claro. ¿Sí? En los términos del artículo 37 de la ley 24240, 3 de la ley 24240. Sí. Estamos Veo en que el tiempo es tirano. Se fue volando. Sí. Pero lo hacen. Vos tenés la posibilidad de declarar esa cláusula abusiva, 988, 989 del Código Civil y Comercial, 1122 del Código Civil y Comercial, y es abusiva toda cláusula que tiende a distorsionar el equilibrio contractual. Bien. Toda cláusula que establece obligaciones para uno y limitaciones para el otro. Esas cláusulas son abusivas. Voy a ir concluyendo porque el tiempo ya es tirano. Ya estamos cerrando. La Corte trató el tema en un fallo muy bueno el año 2017, PADEC con Bank Boston. La facultad de los jueces de declarar las cláusulas abusivas aun cuando han sido aprobadas por los propios usuarios contratantes. Bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir, te pido disculpas en ese sentido, pero a mí me gustaría convocarlos para nuestro próximo programa, traer fallos sobre este tema, porque los fallos son muy ilustrativos y a través de estos ejemplos que da la vida misma es como la gente en algunos casos se ve reflejada en situaciones que le ha pasado o que pudieran pasarle en el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Hasta el próximo encuentro. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Metro con más aires constitucionales. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.